Gracias, abogada. Entonces vamos a iniciar hablando del repaso que vamos a hacer del examen. Lo que vamos a repasar son las preguntas que saqué, o sea, que 2 de ustedes sacaron mal, 2 o más de ustedes sacaron mal, para poder ver en qué fallamos, para ver además qué es lo que no nos ha quedado claro, enteramente claro, y entonces así poder salir adelante de esto y que en realidad recuerden que lo que importa es que ustedes sepan los temas, ¿sí? Aprenderlos. Aprender es lo más importante. Entonces voy a compartirles la pantalla. Hoy estoy usando ya diapositivas de UTH, miren, ando feliz, ya tengo diapositivas UTH. Segundo parcial, vamos a hacer una comparación de los derechos y los deberes humanos, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hablar primeramente de una pequeña historia y luego vamos a hacer esa comparación, eso es todo el segundo parcial. Como les digo, primero vamos a hacer un repaso de las preguntas que fallamos 2 o más de ustedes. Eran 100 preguntas, entonces no podemos evacuar todas las 100. Si tienen alguna duda sobre alguna que ustedes hayan fallado, entonces ahí podemos verlas. Primero que todo, vamos a recordar que existen 2 instancias ordinarias. La primera y la segunda, literal, ¿verdad? La primera y la segunda. En la primera instancia, yo lo que hago es que determino los hechos. Y en la segunda, yo determino la correcta aplicación del derecho. En estas instancias se crean 2 cosas. La tendencia, que es una sentencia, en un caso, que puede llegar a crear antecedentes, que son 3 casos similares con 3 sentencias similares. Esa es la instancia ordinaria. Luego tenemos la instancia extraordinaria. Para Honduras hay 2, la estatal y la interestatal. Estas instancias crean jurisprudencia, una sola sentencia, que pueden llegar a crear doctrina, que son 3 sentencias en casos similares que salgan de manera similar. ¿Ok? Entonces, ¿tienen preguntas sobre la instancia ordinaria y la extraordinaria? A mí no me salieron esas preguntas. Por eso les digo, eran 100 preguntas, era Sí. la suerte. La máquina se las escogió. Ok. Luego tenemos los autos. Los autos deben fundamentarse y deben de razonarse. Siendo el más importante de los autos la sentencia. La sentencia es un auto porque tiene que razonarse y tiene que fundamentarse, ¿sí? Y luego tenemos algo que se llama providencia. Y la providencia no debe de fundamentarse o razonarse porque es algo de mero trámite, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las providencias que yo puedo ver en un caso? Cuando me piden fotocopias. Esa es una de las más comunes providencias que nosotros vemos. O cuando mandamos archivar algo, ese es muy común que solo se diga, admítase el escrito que antecede, procédase a archivar, notifíquese, punto. No tengo que poner artículo, no tengo que poner nada porque es algo de mero trámite. ¿Sí? Hechos 2, derecho. Dígame, ¿Y Lourdes. los desistimientos, abogada? Los desistimientos depende en qué instancia se hagan y depende de qué es lo que estamos desestimando. Si estamos desestimando todo el proceso, sí lo tenemos que razonar. ¿Okay? Si solo estamos desestimando, por ejemplo, la presentación de un escrito, no se tiene por qué razonar. Especialmente cuando es un escrito que no tiene mucha relevancia con el caso, como que esto sí pasa. Muchachos, una de las cosas que yo miro bastante cuando ustedes están recién graduados es que les da como pánico hacer errores. Y la verdad es que todos hacemos errores, todos cometemos errores. Entonces, a veces están llevando 2 casos adentro del mismo juzgado, presentan los escritos y los presentan de manera intercambiada. Entonces, eso pasa. Entonces, lo que usted tiene que hacer es siempre verificar, pero aún verificando se puede equivocar. ¿Qué es lo que se hace? Se desestima el escrito y se pide que se agregue al expediente que realmente corresponde. Eso es lo que se hace, así de sencillo, ¿ok? Entonces, ese tipo de desestimaciones no tenemos por qué razonarlas. El juzgado no tiene por qué razonarla, porque es obvio y evidente que si usted me está presentando, no sé, un documento de reemplazo de poder en un juicio,
y en el otro juicio me está presentando los medios probatorios, pues es muy evidente que en uno tengo que hacer una cosa y en el otro otra, ¿verdad? O sea, no es algo que, tal vez pudiera, no, son dos actuaciones muy distintas. Y eso, créanme, se da. No tengan miedo de equivocarse, porque si tienen miedo de equivocarse no van a actuar. Y eso es lo peor que puede hacer un litigante, no actuar. Yo les digo esto porque, aunque yo no he litigado, yo he trabajado dentro de los juzgados y los miraba. Y los jovencitos eran los que les daba miedo equivocarse. Ya los que tienen canas, que tienen más de 20 años de ejercer, para ellos es lo más común del mundo y solo mandan a hacer la rectificación, hacen un pequeño escrito diciendo, me equivoqué, básicamente, lo siento. Eso es lo que dicen, me equivoqué, lo siento, soy un ser humano. Entonces, no tengan miedo de equivocarse, tengan miedo a no hacer nada, a eso sí tenganle miedo, ¿ok? Luego les recuerdo que existen derechos fundamentales, que los derechos fundamentales están basados en la libertad, que son originados en la democracia y que se encuentran en la Constitución republicana. Ahí es donde yo las encuentro. Por eso es que le decía yo, Rubén, ¿y no es Constitución de la República, pues? Y Rubén me dice, sí. Entonces, ¿qué somos? Pues, sí, dice Por ahí ejemplo, mismo. ahí esa pregunta sí me salió y aquí tengo mi captura. La pregunta literalmente decía, derechos fundamentales y derechos humanos. Viene la pregunta, ¿cuál es el origen de los derechos fundamentales? Las opciones eran capitalismo, democracia, socialismo, humanidad y moralidad. Yo puse democracia, quiere decir que estoy en lo correcto. Sí, correcto. Sí. Ok. Y luego tenemos los derechos humanos. Los derechos humanos son basados en la vida, son originados en la humanidad y se encuentran en los tratados interestatales. Ahí es donde yo los encuentro. ¿Ok? Estos fueron los que más, como les digo, 2 o más me la tiraron mala. La evaluación no la hice yo, sino que la hace automáticamente la computadora. Entonces, si tenemos alguna duda, algo así, con gusto yo puedo revisar con ustedes. En esta tengo una pregunta, abogada, y quisiera saber si me equivoqué. A ver. Dice, humano, la personería inicia, la personería. ¿Cuándo inicia? Las opciones son con el primer acto legal, con la fertilización, con la primera actividad, con el nacimiento. Yo contesté con el primer acto legal. Esa sería que se verifica. La personería inicia. ¿Cuándo inicia? Yo contesté con el primer acto legal. ¿Y sería? Con la primera actividad. Con la primera actividad. ¿Y se valida? ¿Es válido? Con el primer acto legal. Correcto. Entonces Con el ahí primer acto legal, sí. es decir que ahí fallé. Eso fue. Esa fue la que me falló. Ah, bueno. Es que quiero ir corrigiendo para aprender. No, claro, es que ese es el punto. Por eso hacemos repaso, para que todos aprendamos. Mi amor, Luna está bien nerviosa, están tirando cohetes allá afuera, lo siento, muchachos. Vamos a tomar clases con Luna. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de cuál es la historia que nosotros tenemos de los derechos humanos. Es una breve reseña, no es exhaustiva. Existen varias teorías acerca del primer derecho humano, que fue en el año 300, cuando se dio el concilio de Nicea, muchas historias. Pero en realidad es que dentro de la historia nosotros tenemos momentos bien importantes. El primero es Ciro el II el Grande. Eso fue en el siglo VI a.C. Él era un rey persa que conquistó Babilonia. Cuando él conquista Babilonia, hace algo bien interesante. Él no anexa Babilonia, sino que permite que Babilonia siga existiendo. Y establece adentro de Babilonia 3 reglas bien importantes. La primera es que tenía que haber libertad religiosa. Miren desde cuándo venimos hablando eso, y esta semana en Chile quemaron 2 iglesias y fueron a rayar un montón de paredes y quemar un montón de cosas, ¿verdad? Y desde el 6 a.C. veníamos hablando de la libertad religiosa. Segundo, instauró la equidad racial, porque en Babilonia, mientras más blanco era usted, ¿qué creen que significaba ser blanco en Babilonia? Piensen, el siglo 6 a.C. Ser blanco en Babilonia. Ajá. Solamente una, perdón, abogada, la famosa historia de la Torre de Babel
Ujú. era porque se hablaban muchas lenguas. Era en Correcto. Babilonia. Es Era correcto. Babilonia. Es ¿Sí? correcto. Sí, ser blanco, imagino que porque quiero aprender, Claro. era una mala señal ser blanco, porque Buena no- señal. Era buena señal. era buena señal, Sí. sí, porque como no son caucásicos, ahí son un poquito cenizos. Sí. Entonces, ¿qué creen ustedes que significaba ser blanco o ser más blanco que los demás? ¿Qué creen ustedes que significaba eso? Abogado, en ese concepto no era que era puro, cuando era blanco era alguien puro. Eso lo catalogaban, no sé si ando perdido. No anda perdido, porque eso fue una evolución en eso de ser blanco. Pero la realidad del asunto es, en el tiempo 6 antes de Cristo, ¿dónde trabajaba la gente? En el campo. Y si no trabajaba en el campo, era No le daban, soldado. era soldado. ¿Y los soldados dónde pasan? Ponen al sol todos Al El ellos. sol. batallón, sí. Entonces, si usted era blanco, significaba que usted no era soldado, que usted no tenía que trabajar en el campo. Pasaban en los castillos, en los palacios. Es correcto, que significa que usted tenía dinero. Mhm. Oh, muy diferente ahora. Ahora trabajamos adentro de oficinas y ¿qué es lo famoso ser ahora? Oficinista es. Ahora el teletrabajo. Ah, bueno, sí, y peor, ¿verdad? Porque ahora es peor. Ahora menos, ¿verdad? Siquiera antes me pegaba el sol cuando salía en el carro y ahora no me pega el sol. Entonces los que somos blancos somos los que trabajamos, ¿verdad? Ahora los mandaditos, abogado. ¿Verdad? ¿Y qué hace la gente que tiene mucho pisto? Se va y se tuesta abajo del sol. ¿Cierto o no cierto? Y Sí, se es van a tal isla y que Bora Bora y que Correcto. A broncearse. a Lucen broncearse. Lucen los bronceados. Y las mujeres, como miran que el bikini todavía le queda un poquito la franjita del bikini, entonces a Ah, broncearse todo wow, ¿verdad? para emparejarse, dicen. Sí, sí, sí. Y se dejan aquí, ¿ve? Se ponen hasta aquí el coso para que entonces en la camisa se les note que ahí andan quemadas, tostadas. ¿Eh? Un buen cáncer les va a pegar, les digo yo, son locas estas. A mi hermana la vivo regañando por eso. Vive en California, entonces se va a tostar como camaleón a donde sea que anda. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros entendemos que los que son blancos están metidos adentro de oficinas, son los que laboran. Entonces los que son trigueños más bien ahora son cool. No les quiero ni explicar las veces que a mí, estando en Estados Unidos, rodeada de gente blanca como mi esposo, no blanca como yo, porque a mí todo el mundo me dice que soy blanca aquí. No, si me compara con mi esposo, yo tengo color. Él es blanco, él sí es blanco. Entonces, cuando yo estaba rodeada de gente así, cuando me mandaban a dar conferencias a Arizona o me mandaban a dar conferencias a Mississippi, por ejemplo, estos lugares, y la gente me miraba, me decía, ay, qué bonito tu bronceado, ¿a dónde vas para quedar así? No, mi amor, yo así nací, le digo yo. Fue el horno de mi madre el que me hizo así. Y, oh, entonces vos sos así, vos no sos blanca. Pues no, no soy blanca, este es mi color. Y aquí vengo a Honduras y me dicen, ¿qué blanca? ¿Qué es usted abogada? Ajá, porque en realidad yo no soy blanca, los blancos son como mi esposo, ese sí es blanco, ¿verdad? Entonces, él prohíbe que se haga discriminación en base a la raza, que nosotros todos tengamos equidad en cuanto a la raza, que en realidad lo que significaba era equidad en cuanto al color, y el color lo que significaba era qué tanto dinero tenía. Eso era lo que significaba. Yo no pasaba abajo del sol, yo pasaba soplándomela en el castillo, literal. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda cosa que él hace, o sea que estábamos hablando de la equidad racial en el año 6 antes de Cristo, y miren en lo que estamos. O sea, desde el principio hemos tenido estos problemas y seguimos teniendo estos problemas. Y lo tercero que hace es que prohíbe la esclavitud. Muy interesante. Usualmente, las personas piensan que los esclavos son negros. ¿Se han fijado en eso? Que usualmente cuando hablan de los esclavos hablamos de los negros. Ok. Existe algo que se llama esclavitud negra y existe algo que se llama esclavitud blanca. Las dos fueron sancionadas por Ciro el II, la esclavitud negra y la esclavitud blanca. Pero el significado no tiene nada que ver con la raza. La esclavitud negra es la que yo cojo a una persona y literalmente la hago trabajar por mí.
Y si ustedes les han visto las manos a los que trabajan en el campo, especialmente a los que no tienen descanso, ¿cómo se les ponen las manos? Ya sea que son blancos o negros. Callosas, abogada. ¿Y de qué Callosas, color se les están arrugadas. poniendo? Café oscuro, no sé. Café oscuro, casi negro. Entonces la esclavitud negra es esclavitud que yo hago para trabajo. Es decir, yo fuerzo a una persona a que trabaje para mí, sin pagarle, sin darle ningún tipo de retribución. Y muchas personas me dicen a mí, ay, abogada, pero le daban casi comida. No, no, le daban un techo, muchas veces no tenía suelo. La familia de él no era de él, sino que era del amo, y él podía venderla y comprarla como él quisiera. Y además de eso, la comida que se le daba eran las sobras, después de que comieran los animales del dueño, si tenía un mal dueño. ¿Ok? Entonces, no, eso es esclavitud real. El hecho de que yo trabajo de sol a sol y que puedo llegar inclusive hasta morir de trabajar. Entonces, abogada, ¿habían esclavos que no eran negros? Respuesta, sí. Abogada, ¿en las Américas hubieron esclavos de trabajo que no eran negros? Respuesta, sí. Uno de los estados que tuvo esclavos que no eran negros, el más famoso de todos, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América tenía más esclavos blancos que esclavos negros para trabajo de esclavitud negra. Pero abogada, ¿por qué nosotros solo escuchamos que los esclavos negros son los que existían? Porque usualmente a los blancos no les gusta decir que su familia viene de esclavos. Y usualmente los esclavos blancos que existían venían de dos lugares, de Irlanda y de Polonia. O sea, la familia de mi esposo, ustedes. Todos esos que usted mira que se llaman O'Neill, McKernan, McDonald, todos esos nombres que son así, esos nombres son nombres que son irlandeses. Y si ustedes miran que termina en ski, como la mamá de él, que era Sibolski, tenía un profesor yo que se llamaba Shamansky, esos que terminan en ski son polacos. Entonces, esas dos nacionalidades, por si no saben, son muy, muy blancas. Y no les gusta admitir que ellos en realidad fueron esclavos. Imagínese qué feo ha de ser usted admitir que su familia fue esclavo por más de 100 años. Eso no ha de ser algo que lo llena de orgullo a uno. Entonces, estas familias venían de Irlanda, venían de Polonia y venían como esclavos en contra de su voluntad y trabajaron en Estados Unidos al lado de los esclavos que venían de África y eran comprados y eran vendidos así como cualquier otro esclavo y tenían que trabajar la tierra como cualquier otro esclavo. Entonces, cuando hablamos de la esclavitud negra, en realidad de lo que estamos hablando es de los esclavos que son para trabajar. Esa es la esclavitud negra. Y luego tenemos la esclavitud blanca. Y la esclavitud blanca, muchas personas dicen que es aún más triste que la esclavitud negra, porque la esclavitud blanca, cuando ustedes oyen que algo es blanco, usualmente ustedes piensan que algo es puro, ¿cierto? Lo blanco es puro. Cuando hablamos de la esclavitud blanca, estamos hablando de la trata de personas, de eso es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la esclavitud blanca, usualmente estamos hablando de que se compran y se venden usualmente niños, usualmente vírgenes, porque son los más caros. Y no sé si se dieron cuenta de un caso que literalmente se resolvió hoy en Honduras, de dos gemelas que son caracolas, que tienen facción de gente blanca y son negritas, que las habían secuestrado a las gemelas. Una tenía ojos café, la otra aparentemente tiene ojos azules, pero en realidad no se le ven bien en la foto, y fueron rescatadas en la frontera. ¿Qué andaban haciendo esas gemelas niñas? Yo les calculo por la foto tal vez unos 4 o 5 años. ¿Qué andaban haciendo ellas y cómo llegaron hasta la frontera? Estaban raptadas. Abogada. Díganme, Eileen. Pero es que yo he estado viendo de que es bien preocupante que últimamente han habido demasiados niños desaparecidos, demasiados niños que no se sabe, se los llevan de la nada. O sea, no son dos, sino que toda esta semana yo estuve viendo imágenes de niños que estaban desaparecidos y es bien alarmante. Hay un comercio, abogada, de órganos, ¿verdad? Ese también entra dentro de la esclavitud blanca,
porque usualmente primero son abusados sexualmente y luego se les saca sus órganos. Terrible. Abogada, Dígame. bueno, ya aquí se está tocando ese tema de la esclavitud blanca, que se venden, se trata de personas. Bueno, yo busqué por internet y vi que en África hay niños que son albinos. Sí, Es muy difícil porque hay un explorador, comunicador social, no sé, que va a las partes del mundo y investiga por su propia cuenta. sí. Y dice que es muy difícil ser albino en África. ¿Por qué? Porque cuestiones anteriores, en años anteriores a se vendían las personas a $20,000, a 40,000, y en un continente tan pobre como África, para esas personas es muy llamativo. ¿Por qué se compran las personas blancas? Bueno, las personas de África creen que dan buena suerte, les cortan las manos, los genitales, y los andan como amuletos. Según ellos, eso trae Buena suerte. salud, bendición, dinero. Entonces, sí podemos ver que también la esclavitud blanca ha sido muy, muy difícil, y todavía en estos tiempos. Dicho sea de paso, en la esclavitud blanca entran también los negros, como les estoy diciendo, estas gemelas son de raza negra. Ellas son, sí, esas son, míralas, míralas, esas son las gemelitas. Ahí les está enseñando Eileen les está enseñando. Estas dos niñas fueron rescatadas. ¿Cómo llegaron a la frontera? Esa es la pregunta del mío. ¿Cómo dos niñas así de chiquitas llegan a la frontera? ¿Quién las llevó ahí? ¿Verdad? Son preguntas que uno se tiene que hacer. Muchas personas les gusta culpar a los papás, pero yo usualmente les digo, si usted ha estado alrededor de un niño, usted sabe que tiene que estar ojo al Cristo todo el día, y a veces uno se queda dormido. Es que el cuerpo también le pide descanso a uno. A veces uno dice, lo voy a dejar en la escuela porque en la escuela va a estar seguro. O lo voy a dejar en la iglesia porque en la iglesia va a estar seguro. O lo voy a dejar con la tía porque con la tía está seguro y me voy a ir a dormir 15 minutos. Y eso es todo lo que necesita el ladrón, literalmente. Entonces, es muy difícil para mí cuestionar al papá o a la mamá en casos como este, especialmente sabiendo que los más caros en Honduras de la esclavitud blanca son justamente niñas así, que tienen facciones de gente blanca, pero son negras. Esas son carísimas, se los digo en serio, son de lo más caro que nosotros tenemos aquí en Honduras. Se venden, pero increíblemente caras. Y esas niñas con esa edad, lo más seguro todavía son vírgenes. Entonces es aún más cara esas niñas. Entonces, esclavitud blanca significa que esta gente pierde su inocencia. Eso es lo que, justamente, ¿verdad? Blanco inocente, entonces ellas pierden, y ellos, porque también varoncitos lo hacen, pierden su inocencia. Entonces, Ciro II da una prohibición completa a la esclavitud desde el siglo VI. Y les dije, hoy se solucionó un caso así. Entonces, las tres cosas de las que nos hablaba Ciro, ninguna de las tres cosas hemos logrado solventar, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que él dijo estas cosas? Eso que está ahorita en sus pantallas es algo que se conoce como el cilindro de Ciro. Mucha gente, cuando hizo la traducción al español, le dijeron cirio. De ahí es de donde viene esa expresión de voy a fumarme un cirio. Ahí literalmente, porque miren la forma que tiene. Y si se fijan, no es algo increíblemente bien formado, ¿verdad? Sino que bien tiene un montón de escritura en él, y esa escritura justamente lo que nos dice es esto que les estoy comentando. Son estos derechos que él instaura en Babilonia al no anexarla a Persa, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros sabemos que esto sucedió, está escrito. No tenemos que inventarnos que esto sucedió, no es como que estoy pensando que tal vez puedo inferir, no, ahí está escrito. Derecho positivo, abogado. Es correcto, derecho positivo. Luego tenemos en la antigua Grecia, en el siglo IV antes de Cristo, algo que se llama la ley y el movimiento de la ley natural. Eso que hemos hablado ya anteriormente. Aquí tenemos grandes pensadores, pero lo podemos resumir en que la ley natural dice que es universal, es decir, que no está limitado a estar adentro de Grecia, sino que todos tenemos el mismo derecho, ¿sí? Lo segundo que nos dice la ley y el movimiento de la ley natural es que los derechos son inherentes al hombre
por la misma naturaleza del hombre. Solo con el hecho de que yo sea parte de la raza humana, yo tengo el derecho que está consignándose. No tengo que justificar nada más. ¿Yo soy humano? Sí. Si soy humano, entonces tengo el derecho. ¿No soy humano? Ok, entonces no tengo ese derecho. Lo tercero es que la realidad es descubierta y razonada, no creada. Y aquí usualmente es donde las personas tienen cierto dilema con la palabra descubierto. Hace poquito estaban celebrando el Día de las Américas y no sé qué cuentos, y entonces que el ladrón de Colón, él no fue el que descubrió. Y les digo yo, están usando la palabra de manera equivocada. Están mezclando las actuaciones del hombre, que fueron malas, ¿sí? Matar a ese montón de indios, que no solo fue Colón, sino que fueron un montón los que los mataron, con lo que significa descubrir. Descubrir lo que significa es dar a conocer a los demás. Eso es lo que significa descubrir, dar a conocer a los demás. Y antes de que Colón viniera, ¿quién en Europa y Asia sabía que aquí existíamos? Nadie. Nadie. Los vikingos habían llegado a Terranova, ¿verdad? Hay una ciudad. Eric el Rojo. Eric el Rojo. Sí, ya está datada la presencia de los vikingos y ellos se regresaron. Sí, pero ellos, ¿a quién le dieron a conocer que aquí había América? A nadie. Ellos eran saqueadores. Bueno, Colón también era un saqueador. O sea, contarles que uno va a España y le dicen, este salón de trono está lleno de caoba de Honduras. Y uno dice, ¡ey! ¿Qué onda ahí? ¿Y por qué no está en Honduras? ¿Verdad? O sea, ¿qué pasó ahí? Ajá, la saquearon, o sea, fue no solo de oro y plata, o sea, de caoba también fue, o sea, de todo lo que nosotros podíamos tener acá. Entonces, una cosa es saquear y otra cosa es descubrir. Descubrir significa dar a conocer a los demás. Y es igual a cuando usted llega a la casa y huele delicioso porque su mami está cocinando. Y usted va y le abre la olla. Usted destapó la olla. Y huele y le va a decir a todos sus hermanos, hey, vos, fíjate que mami está haciendo tal cosa. Usted descubrió que se estaban haciendo eso. Pero no es que usted lo hizo, ¿verdad? Su mami lo hizo. Así pasa en mi casa. Yo le paso describiendo a mi hermana y le digo, te voy a dar carita, fíjate que este fin de semana mami hizo tal cosa. O sea, yo le descubrí, yo le fui y le conté lo que mi mami hizo. Mire, Claudia dice que soy mala hermana. No, hombre. Mi hermana me hace lo mismo. Ella me llama y me dice, mira lo que hizo mi mami, o mira que ahora soy la consentida porque me hacen lo que quieren. Qué mala. No, pero si es que uno tiene que expresarse, Claudia. Oiga, hay que proyectarse. No, dice Claudia. Sí, yo le mando fotos a mi hermana. Sí, ya todos sabemos que a vos no te quieren en tu casa, por eso te mandaron para acá. Amiga, pero no te preocupes que en Olancho te recibimos, amiga, con el mayor de los orgullos, amiga. Dice mi esposo que mi papá le dijo, lleve a la muchacha, le voy a dar este tele y se la lleva, entonces que le dio un televisor. Ay, amiga, pero qué barata te vendieron, amiga. Baratía, amiga. Mejor te hubiera regalado, amiga, para que no sufrieras esa humillación. Por eso estoy poniendo atención al tema del abogado, quiero ver qué tipo de trata es la mía. Entonces, la realidad, el hecho de que nosotros descubramos las cosas significa que yo le doy a conocer a los demás. No significa de que yo lo inventé, ni significa que yo lo hice. Y la verdad de las cosas es que nadie en Asia y nadie en África, y mucho menos en Europa, sabía que aquí existía América. ¿Cómo sé yo eso? Que eso es la verdad. Muy fácil. Usted cuando va y mira el piso de todo el Vaticano, usted va a ver que en ciertos lugares hay 3 colores: blanco, negro y amarillo, o negro, amarillo y rojo. Usualmente esos son 3 colores que están en el piso y usualmente usted lo encuentra en el Vaticano, donde está el trono del Papa, y en los lugares donde hay reyes, enfrente del trono donde están los reyes. Eso significaba que cuando ellos ponían su pie encima de esos colores, ellos estaban diciendo que ellos podían mandar dentro de esos 3 lugares. Y esos 3 colores representaban, el negro es fácil, ¿verdad? África. Ahí sí, fácil, ¿verdad? El amarillo también fácil. ¿A quién le decimos los amarillos? Los asiáticos. A los asiáticos, correcto. Y el rojo o el blanco, a los blancos.
Entonces esos eran los 3 que nosotros sabíamos que existían. No sabíamos que existía algo más. Y no fue hasta que Colón se le metió en la cabeza de que él le creía a los griegos y le creía a los romanos, que ellos sabían y que era redondo y no sé qué cuentos y turururú, y se vino hasta acá y él regresó y dijo, allá hay estas cosas. Ahí es que la gente se dio cuenta, pero no es que lo creó. Pues igualito dice la ley natural le dice que la realidad existe y nosotros lo único que tenemos que hacer es darla a conocer, razonar qué es lo que es. Usualmente yo les digo, solo recuérdense de aquella vez que tomaron filosofía y les dijeron, si hay un árbol y se cae en medio del bosque y no hay nadie que lo escuche caerse, ¿hizo sonido sí o no? Y la ley natural usualmente le dice, sí hizo sonido porque yo no necesito escucharlo para que haga sonido, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley natural. El positivismo, como nos estaba diciendo Rubén, lo que dice es, hasta que yo no lo haya escuchado, ese árbol no se ha caído. Sí, el positivismo es precisamente una escuela de la experiencia. Solo es verificable aquello que se puede observar. ¿Okay? Entonces, justamente en este siglo IV, que estamos hablando de la ley y el movimiento de la ley natural, es que nos dicen, no, el hecho de que usted tenga el derecho a la vida, inicia desde que usted tiene vida. Y nosotros vamos a determinar cuándo es la vida, al descubrir cuándo empieza, cuándo termina, cómo lo hacemos, podemos avanzarlo, todo ese tipo de preguntas, ¿no? Abogada, todos conocemos acá al abogado, el ex rector magnífico que se llama Ramos Soto. Osvaldo Ramos Soto. Osvaldo Ramos Soto. Él utilizaba una palabra. La mayéutica jurídica. La mayéutica, la hermenéutica, lo que la abogada nos está hablando aquí, la realidad es descubierta y razonada, no creada, es socrático. Eso es mayéutica. Sócrates decía que había que dar a luz a la verdad primero aquí en la cabecita y luego a través de la razón comunicársela a los demás. Correcto. Es correcto. Entonces eso es la ley natural. Y el derecho natural es opuesto justamente al positivismo, eso que estábamos hablando, porque el positivismo dice la ley es solo lo que cree el hombre. Eso es lo único que es ley, ¿ok? Lo que cree el hombre. Kelsen, Hans Kelsen, el papá, ¿verdad? Importante recordarles en este momento el concepto de ciudadano, guerra, que era el pueblo, y el pago de impuestos, que era la economía. ¿Por qué es importante recordar al ciudadano? Porque para la ley natural, todos, inclusive los que no eran ciudadanos, tenían acceso a la ley natural. Para los positivistas, solo los ciudadanos tenían los derechos que ellos habían conferido. ¿Ok? Entonces, si usted iba a la guerra o usted pagaba impuestos, usted era de los míos, y entonces yo lo tenía que proteger, yo le tenía que dar salud, yo le tenía que dar casa, yo le tenía que dar todo. Pero si usted no iba a la guerra por mí y no pagaba impuestos, muy buena suerte con usted. Y si usted se fija, estos son pensamientos que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Inclusive, un estado puede ser de la ley natural adentro de su estado, pero afuera del estado él es bien positivista. Eso lo vemos con Estados Unidos. No hay duda. Ellos adentro de Estados Unidos son muy ley natural, especialmente con Donald Trump, especialmente con presidentes que han sido de esa línea. La línea de Abraham Lincoln, por ejemplo, que fue el que liberó a los esclavos, porque dijo de que inclusive si ellos no eran ciudadanos, ellos eran seres humanos y merecían ser libres. O sea, ese es un pensamiento muy basado en la ley natural. Solo con el hecho de que seas humano, no necesitas ser persona, necesitas ser humano. Y entonces, como sos humano, mereces ser libre y que tu vida se respete y que no te den con látigo, por ejemplo, como que si fueras una bestia de carga. Ellos no iban a la guerra y ellos no pagaban impuestos. Eran cosas, eran res, eran cosas. Y el presidente Abraham Lincoln les dijo, ustedes ahora son libres y tienen su vida. ¿Ok? Igual es la línea que tenía, si se van más adelante en la historia, más reciente, el presidente Reagan, que siempre estuvo defendiendo
las mujeres en especial, a la mujer él la defendía mucho y decía, es que la mujer tiene que estar integrada dentro de la sociedad, no solo guardada en su casa, sino que tiene que ser parte de economía a nivel macro, o sea, tienen que ser abogadas, tienen que ser médicos. Él apoyaba mucho a la mujer. Y si se van más adelante, ustedes van a ver, ejemplo, el presidente Bush, el papá, que él siempre estuvo apoyando a los niños. Y decía, es que los niños son seres especiales, y la esposa inclusive tenía programas para enseñarle a todos los niños, ya sean ricos o pobres, a leer y escribir. O sea, no crean que solo en Honduras hemos tenido problemas de analfabetismo, en Estados Unidos también. Y él apostaba a que todos debían saber leer y escribir. El presidente Bush hijo también tenía muchos proyectos a favor de la empresa pequeña, de la micro y pequeña mediana empresa, que eran liderados usualmente, así como en Honduras, por la mujer. El uso del internet para la venta, él tenía programas hermosos de eso, para impulsar las economías desde el hogar, porque usualmente en Estados Unidos uno no tiene ayuda para criar a los hijos y la madre tiene que trabajar de la casa. Entonces él tenía este montón de programas y decía, tenemos que incentivar a la mujer. Imagínese estudiar tantos años, gastar tanto dinero para acabar criando hijos, o sea, ese no debería ser su propósito. ¿Es criar hijos es importante? Sí, pero si usted estudió años y años y años, no debería dedicarse a eso, ¿cierto? Entonces, eso era cosas que son del partido, que son de la ley natural a lo interno. Abogada, a mí se me hace que es que usted no quiere tener bebés, por eso dice que si estudió, debe esperar para eso. William, es que el mío ya está retirado, así que el que va a criar va a ser él. Así de sencillo. ¿Cómo se nota que no la conocen desde antes, abogada? ¿Verdad? No, mire, por eso me casé con el retirado, para que él sea el que críe. No, esa papada conmigo no va. Entonces, ellos eran muy y siguen siendo muy de la ley natural a lo interno. Pero si ustedes miran las políticas que ellos tenían a lo externo, eran positivistas a lo externo. Y decían, si usted quiebra la ley, usted entró de manera ilegal a mi país, le va a ir mal, porque la gente que quiebra la ley está cometiendo un delito. Es que yo creo que eso es de lo más lógico, ¿verdad? Si usted quiebra la ley, usted cometió un delito. Ajá. Okay. Entonces eso es lo que le estaban diciendo, usted cometió un delito, entonces yo no tengo por qué darle nada a usted, lo que tengo que darle es el debido proceso. Entró aquí porque venía emergencia, huyendo de alguien lo viene persiguiendo, lo está macaneando el esposo y no tiene dónde ir porque la familia entera lo anda persiguiendo. Esos también son casos que ellos miran, el abuso en contra de la mujer, el abuso en contra de los niños, sus padres lo están violando, sus padres le pegan, le han quemado sus manitas en un comal, tipo de casos así que uno mira aquí, ¿verdad? Entonces ellos acogen a esa gente, pero al resto de la gente, usted quebró mi ley, entonces adiós. O sea, es muy positivista ese punto de vista de verlo a lo externo. Entonces, tenemos lugares que a todas luces a lo interno son ley natural, pero a lo externo son positivistas. Ni quiero ni siquiera tocarles el tema de Barack Obama, porque ese hombre a mí me da asco. El hecho que él diga de que él apoya a los latinos me da asco, porque ha sido el presidente que más ha deportado en todos los años de los Estados Unidos. Inclusive el presidente Trump, usted coge los 4 años de Trump y ni siquiera llega a 1 año de deportación de Barack Obama. Entonces esa papada de que él ayuda a los latinos, no, a mí eso no, yo no lo creo, porque él fue presidente y pudo haber hecho mucho, ¿verdad? Pudo haber cambiado mucho las cosas. Entonces él lo único que decía era, es que la ley no me deja. Y entonces, ¿quién sos vos? ¿Estás ahí pintado o qué? ¿Verdad? La pregunta del millón, dígame. Como que Trump solo fue bla, bla, bla. Bien, no, eso fue del diente al labio, literalmente, eso fue del diente al labio. Él quería los votos latinos y los obtuvo. En cambio, Trump, como les digo, él dice, si usted quiebra la ley, entonces tiene que pagar por quebrar la ley. O sea que eso es muy positivista de él. Y si él quisiera cambiarlo, es muy fácil cambiarlo. Pero esa es su política con los demás. Con los Estados Unidos él tiene otro tipo de política. Es política muy de la ley natural. Inclusive, él dice que los menores de edad que entran a Estados Unidos de manera ilegal, que ellos no son los que cometen la infracción, sino que sus padres, ¿verdad? Entonces hay que proteger a esos niños. O sea que eso también es ley natural. Pero al grandote que vino y cruzó de manera ilegal, a ese lo voy a sancionar, no me importa.
lo voy a sancionar. Entonces, importante ver ese aspecto, ¿no? De que en la ley natural se respeta a todos. En el positivismo se respeta al ciudadano. Ese es al que se respeta, ¿ok? Luego de eso, nosotros tenemos algo que se llama las leyes de Ashoka. Eso fue en el siglo II a.C. y fue un emperador que se llama Maurya, así se llama. Él instala algo que se llama la ley de la piedad. Así es conocida esta ley, la ley de la piedad. En ella se establece la libertad religiosa y se prohíbe la crueldad, miren qué interesante, en contra de los humanos y de los animales. Y muchas personas hacen la pregunta de por qué en contra de los animales. Y si usted se da cuenta, usualmente las personas que son psicópatas, que son locos extremos, inician dañando a los animales. Entonces él desde ese entonces sabía que se tenía que proteger a los animales y que se tenía que dar ciertos privilegios para favorecer a los animales. Algo bien interesante también es que ellos justamente son de la región de la India, de Sri Lanka, de Bangladesh, en donde ellos todavía hasta el día de hoy le rinden culto a las vacas, por ejemplo. No se comen a las vacas son sagradas. Entonces, esto va justamente dentro de la misma línea de pensamiento, de que nosotros tenemos también que proteger a los animales. Eso es siglo II antes de Cristo. Estos son los 3 momentos importantes que tenemos antes de que Cristo aparezca. Luego de que Cristo aparece, tenemos algo súper importante que se llama la Magna Carta o la Carta Magna. Y ahí es donde usualmente tenemos ciertos problemas con mis alumnos. Muchachos, ¿qué es la Magna Carta? No sé quién me está escribiendo. Ok, ya vi quién me está escribiendo. Es mi cliente. Muy bien, gracias. Para ustedes, ¿qué es la Carta Magna o la Magna Carta? ¿Rubén? Está en silencio, Rubén. La Carta Magna se refiere al rey Juan Sin Tierra. No, pero usted cuando escucha Carta Magna... Era francés. Carta Magna, bueno, a nosotros lo interpretamos como una constitución, ¿verdad? Como la gente dice, la Carta Magna en Honduras es la constitución. El concepto de constitución se hace novedoso después de la Revolución Francesa. Esta Carta Magna que usted nos muestra es un pliego de peticiones que fue aprobada por el rey Juan Sin Tierra a sus súbditos, ¿verdad? Donde a cambio de tierras, ¿verdad? Porque el rey Juan Sin Tierra llega al reino de Inglaterra sin tierras, por eso le decía Juan Sin Tierra. Correcto. Él se las comienza a quitar a sus súbditos. Entonces sus súbditos le dicen, alto rey, si usted nos quita la tierra, nosotros nos vamos contra usted, ¿verdad? Entonces él llega a un acuerdo con ellos de que les va a dar ciertos derechos, ¿verdad? Que van a estar establecidos en esa carta del año 1215. Y en esa Carta Magna es interesante, abogada. A ellos, a sus súbditos, no para todo el pueblo, se establecía que no era el rey el que iba a juzgarlos, ¿verdad? Ya había ahí una monarquía casi frenada, casi censurada para cierta parte de la protección, pero la Carta Magna es un pacto, sería, en palabras de Rousseau, sería el contrato social que se hace entre el Estado y el pueblo, que se hace entre el monarca y su población. También dice, abogada, que fue de suma importancia para los derechos humanos. Claro, por eso está aquí en la breve reseña histórica de los derechos humanos. Entonces, miren, usualmente cuando alguien les dice Carta Magna aquí en Honduras, ustedes automáticamente piensan en la Constitución de Honduras. Y la respuesta es que nosotros no tenemos nada que ver con la Carta Magna, nada. Pero ahí sí que les digo, nada que ver con la Carta Magna. Empecemos. Es una sola página. ¿Cuántas páginas tiene la Constitución de Honduras? 170 y tantos artículos. 369. Sí, por ahí. Por ahí. Son varias cartas magnas las que tenemos nosotros. Sí. Número 2. Fue redactada por el rey Juan Sin Tierra y la Iglesia Católica. ¿La Iglesia Católica y un rey fueron los que hicieron la Constitución de Honduras?
Tampoco. Está escrita en latín. Nuestra Constitución está escrita en latín. Fue para regular a Inglaterra. Nosotros vivimos en Inglaterra. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con la Carta Magna? Abogada, yo creo que parte del problema de nosotros los hondureños es precisamente ese, que toda la vida queremos andar imitando a los demás. Nos encanta hacer copy-paste, ¿verdad que sí? Ahora, yo tengo una definición aquí que dice que es el título que se le da al documento que representa todos los derechos y deberes de una sociedad. Imagínense. Pero es un documento legal, la Carta Magna es un documento legal. Y adivinen qué, es el que establece el habeas corpus, dónde está el cuerpo. Porque una de las cosas que hacía el rey es que decía, ve qué bonita tu esposa, me la llevo. Ve qué bueno que está bien formadito tu hijo, me lo llevo. Va a ser ahora mi escudero, va a ser ahora mi caballero, lo que sea. Él se inventaba y se llevaba a su hijo, se llevaba a su hija, se llevaba a la esposa suya, se llevaba a quien él quisiera. Entonces, una de las cosas que hace la Carta Magna, la verdadera Carta Magna, que fue en el 1215 después de Cristo, es que instaura el habeas corpus. Y la segunda cosa que instaura es el debido proceso. Algo que nosotros pensamos que es tan vital para nuestra propia habilidad de ser abogados. Instaura el debido proceso. Y justamente estas dos partes de la Carta Magna todavía siguen vigentes adentro de Inglaterra. O sea que este es un documento legal que yo puedo estudiar y que todavía puedo aplicar. O sea que eso no tiene nada que ver con Honduras, pero nada que ver con Honduras. Por si acaso alguno de ustedes es curioso de cómo es que se mira la Carta Magna, así es como se mira la Carta Magna. Esa es la Carta Magna. Está escrita en latín. Esa es la más bonita que hay, dicho sea de paso. Esa la tiene la reina atrás de una caja que es en contra de balas y en contra de incendios y no sé qué cuentos más. Y bueno, los únicos que la han visto son los embajadores que han ido y han saludado a la reina y le cayeron bien y entonces la reina se los enseña, literal. Y los presidentes que han llegado y le caen bien a ella, entonces ella va y se los enseña. Esos son los únicos que la han visto. Tocado mucho menos, tiene que ser, pero así como andan los del COVID ahorita recogiendo, así los visten toditos y con guantes y no pueden ni siquiera respirar en ella porque van a dañar las fibras del papel. Entonces, mucho menos de que alguien las haya tocado, ¿verdad? Desde hace muchos, muchos años. Existe además otra Carta Magna, que esa sí la podemos ver el resto de nosotros, los viles mortales. Esa está dentro de una iglesia. Recuerden que les dije que esta Carta Magna fue escrita tanto por Juan Sin Tierra como el Papa Inocente, o sea, el jefe de la Iglesia Católica. Entonces, adentro de una iglesia está una de las copias de la Carta Magna, tiene ciertos defectos, pero todavía se puede leer, todavía se puede ver. Es resguardada por miembros del ejército británico, pero además de eso por caballeros, caballeros de la iglesia. Obviamente, como ahora Inglaterra es anglicana, entonces es una iglesia anglicana ahora, aunque cuando surgió esta iglesia, que es una iglesia que está en una ciudad que se llama Salisbury, era católica, pero ahora es anglicana, entonces son caballeros anglicanos. Usualmente solo pueden entrar 2 personas a la vez a verla. Está abajo de igual vidrio especial. No es tan especial como el que tiene la reina, el vidrio, porque sería mucho más caro. Y entrar a verla es gratis. Usted solo deja una ofrenda a la iglesia si quiere hacerlo. Esta la trataron de robar, dicho sea de paso, hace aproximadamente 3 años la trataron de robar, le dieron cañonazos literalmente al vidrio y el vidrio resistió. Pero sí han habido atentos de robársela porque ya se pueden imaginar lo valioso que es este documento. Existen 3 que todavía se pueden leer, el tercero usualmente anda en tour, literalmente, anda en tour por todo el mundo. Y la última vez que lo tuvimos muy cerca de nosotros fue en el bicentenario de los Estados Unidos, cuando ellos cumplieron su bicentenario. Esta Carta Magna que viaja por todos lados llegó a los Estados Unidos y la pusieron al lado de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos para exhibirla.
Entonces ese es como lo más cerca que le hemos tenido en este continente, es cuando estuvo en Washington y en Filadelfia. Dígame, Rubén. Abogada, pero es un antecedente constitucional, ¿verdad? Que se forma en un momento histórico, es el primero. Puede ser No es que una sea el ley. primero. Este es el primero, sí. Porque, por ejemplo, cuando usted nos mostró el códice o el Cirio, el códice de Ciro, yo le dije derecho positivo. En aquel momento, ese códice fue aprobado por Ciro y seguramente él tenía pero no había un parlamento, ¿verdad? Tampoco en este momento había un parlamento. No. Los protagonistas, el soberano de ese momento era el rey y el papa. Es correcto. Es correcto. Entonces, o sea, sí, hay ciertos constitucionalistas que le dicen esta fue la primera constitución, pero no fue la primera constitución porque nosotros tenemos otros tipos de constituciones. Tenemos las constituciones orales, por ejemplo, que han existido desde mucho antes de que existiera la historia escrita. Entonces, sí, pero no. Igual, es como les digo yo, es que miren, ser abogado es hermoso porque es como ser tortilla, no importa qué tan delgada sea la tortilla, siempre va a tener dos lados. Así somos los abogados, y si no es que le encontramos el tercer lugar a la tortilla, ¿verdad? Entonces, sí, pero no. Abogado, usted nos ha enseñado en otra clase anterior, es muy interesante, que en los estados teocráticos, los libros sagrados fungen en materia espiritual y fungen en materia orgánica, en materia de casi una constitución. Por ejemplo, el Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, el Talmud, el Corán mismo, ¿verdad? Se habla sobre nuestra constitución, por ejemplo, tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica, ¿verdad? La parte dogmática establece derechos, deberes, y la parte orgánica, pues, habla de la organización del Estado y de las instituciones. Y eso es un elemento que se puede encontrar en la Biblia, aún hoy en la Biblia de hoy. Por ejemplo, nosotros, cuando vamos a la iglesia, yo soy católico y no diezmo, doy una lempira nada más. Pero para la iglesia evangélica, para el pastor, es ley dar el 10% del salario de cada uno de los fieles que llegue ahí. Antes de impuesto, si no ¿verdad? Antes de pagar el impuesto. ¿Ah? Antes de pagar impuesto. Y si no lo da, so pena de que el Señor no le bendecirá, no le prosperará, ¿verdad? ¿Sabe que estaba viendo, abogado? Lo hago con un sentido crítico. Estaba viendo un pastor de acá, de apellido Argeñal, que tiene una iglesia grande, haciendo un discurso esta semana, ¿verdad? Y que me pareció deleznable completamente porque la gente no está teniendo ingresos o le han reducido su salario, donde él decía que el primer en estos momentos, dice, tu primer compromiso es con Dios. Tienes que ofrendarle a Dios, y a Dios se le ofrenda dinero. Así el discurso de él. Me pareció que atentaba contra mi derecho a la estabilidad económica, pues no sé, es algo que... No, pero es que si yo le pago a Dios, ¿por qué se lo tengo que dar al pastor? Porque él es el apóstol. Él es el apóstol. Dígame, güey. Ya no existen. Me atrevo a entrar como, no en controversia, pero sí a dar mi punto de vista en cuanto a lo que dice el compañero. Hijos de la mula, votó a Genaro, abogada. El problema, yo en lo personal asistí a la iglesia evangélica durante algún tiempo y en ningún momento, por lo menos a mí, se me enseñó o me dijo el pastor que era obligación que le diera los diezmos o que tenía una buena iglesia, William. ¿Perdón? Sí. Una buena iglesia. Sí, a mí en ningún momento el pastor me enseñó eso. Sin embargo, la Biblia evangélica sí lo menciona, que el diezmo es obligación, más la ofrenda es voluntaria. Entonces, no sé qué tipo de pastor le escuchó el compañero, ¿verdad? Que le exija a los miembros que den su diezmo. De hecho, a la iglesia donde yo iba, si el miembro pues no le caía bendición o no le llegaban, no tenía entradas económicas, por ende no iba a diezmar. Porque los diezmos son de las ganancias o de las bendiciones que usted reciba. No es que usted va a andar buscando el dinero para darlo. Es correcto. Pero mire, yo tengo ejemplos, porque les digo, yo he trabajado desde el punto de vista profesional, tanto con católicos como con
todo tipo de protestantes, calvinistas, bautistas, meros evangélicos, meros protestantes, o sea, tienen muchas denominaciones, ¿verdad? Y yo les voy a decir, hay unos que son excelentes y otros que son patanes, tanto en los evangélicos como en los católicos. Olvídese, hay de todo, en esta vida hay de todo. Y yo también he escuchado curas que le dicen a los fieles, pero si usted tiene pisto y tiene casa, entonces siquiera de tal cosa. Y eso no es correcto, pues, no es correcto, pero tenemos, dígame, Aileen. Creo que el pastor que mencionaba Rubén es uno que va, bueno, es como discípulo del pastor Maldonado, que me imagino que la mayoría lo hemos escuchado, y que realmente da pena que se llame evangélico, porque, bueno, yo no lo escucho, nunca lo he escuchado, ni a su esposa, que ahora se está divorciando, de paso sea, de su esposa, sí, se está, porque su esposa le pidió el divorcio hace como un mes. Están a punto de ser acusados de lavado de activos en los Estados Unidos. Igual que Cash Luna y otros más que la verdad dan pena, y es cierto, ellos no lo dicen como, bueno, la Biblia lo estipuló, sino lo exigimos porque nosotros lo queremos, no porque es para Dios. Entonces, la verdad es que da pena eso, da pena escuchar eso, pero tristemente sí. En Sí, situaciones como esta, cabe la parte donde la Biblia también nos enseña de que en los últimos tiempos vendrán muchos en mi nombre, y dice que usarán incluso a los escogidos. Entonces es aquí donde el cristiano o evangélico debe de usar la parte espiritual, ser más inteligente en su parte espiritual y ver qué cosas realmente vienen de Dios. Por eso la Biblia manda a que la estudiemos para que no seamos engañados, porque dice que en los últimos tiempos vendrán muchas ovejas, muchos lobos rapaces vestidos de oveja, y engañarán incluso a los escogidos. Entonces, por eso es que la Biblia siempre manda a que la estudiemos para que no seamos engañados y ver qué cosas vienen de Dios y qué cosas son las que vienen, por decirlo, de parte del diablo. No les quiero ni decir lo que me pasó hace poquito, en donde una de las muchachas que conozco yo es madre soltera, tiene una hija. La hija no tiene problemas médicos grandes, o sea, tiene los problemas de los niños, que se quiebra el brazo, que le da gripe, cosas así, ¿verdad? Pero ahorita con la pandemia, ella perdió su trabajo, entonces está emprendiendo, vendiendo pasteles y cosas así. Y entonces ¿qué dijo ella? El profeta, no sé qué fue la palabra que usó, le habló por teléfono. Le habló por teléfono y le dijo que ya que ella estaba vendiendo esos pasteles, entonces que de los pasteles que vende a 100 lempiras unos, a 120 otros, tiene que apartar el 10% para dárselo a la iglesia. Y que si no, bien le puede donar el televisor o el carro que tiene. Dije yo, ¿y entonces cómo va a vender pasteles esta mujer sin carro? ¿Verdad? O sea, no entiendo. Y entonces me dice, ¿qué hago? Decirle que vaya a pedir a otro lugar, le digo que se vino a arrimar al río equivocado, le digo yo, porque ahí sí que va mal con vos, le digo yo. Y está preocupada porque ella piensa que va a quedar mal con Dios. Entonces, abogada, es que al final creo que la mejor religión es ser buena persona. Ah, bueno, ahí está. O sea, abogada, yo amo estos temas, pero trato de no entrar en controversia porque yo soy bien ordinaria, bien odiosa. Pero, o sea, fíjese que es bien tonto, no yo hablo. considero tonto discutir por religión, porque existen malas personas católicas y malas personas evangélicas. Sí. Lamentablemente, la mayoría de personas ahora se les hace, porque claro, para ser sacerdote se necesita un gran estudio, un gran protocolo, y para ser pastor no, basta con decir soy pastor y engañar a un montón de gente. Pero sabemos que existen sacerdotes violadores, malos. En lo personal conozco en la aldea de donde es mi esposo, que el líder de la iglesia católica, todo el mundo llega a dar sus ofrendas para San no sé quién, San por aquí, San por allá, cuando se supone que ese dinero es al final para ayudar a la misma gente de la comunidad. Cuando se pide una ayuda dice que es que el dinero no está, y en la aldea hay mucho dinero, todo el mundo ganaderos, o sea, hay mucho dinero.
que el dinero se ha gastado en las obras de la iglesia y la iglesia está súper pobre. Mi esposo fue hace como un año y él hizo unos juegos para los niños de la aldea. Él los hizo, él los soldó, él los armó, él hizo todo. Y entonces este señor fue un escándalo porque los instaló en una placita que está al frente de la iglesia. Y el mismo sacerdote que dirigía esa iglesia lo vino a denunciar a la universidad donde él da clase diciendo que no sé, y era una obra para la aldea. Entonces, ser católico no lo hace buena persona, ni ser evangélico lo hace buena persona. No. La mejor religión es ser un buen ser humano, y la mejor manera de lo que usted lo puede hacer no es ir a una iglesia, ayude a alguien que lo necesite. Y no diga soy católico, soy evangélica, porque eso no lo determina a usted como buena o mala persona, como le digo. Desgraciadamente, ahora, cualquier tonto dice, soy pastor. Y desgraciadamente, nuestra falta de educación, porque imagínense que estos hombres se van a esas montañas, a esas aldeas, donde a las mamás les dicen que les tienen que entregar a sus hijas. Y que sus hijas se tienen que meter con ellos. En Comayagua, hubo un caso en Comayagua de eso. O sea, que visitaran la aldea, en mero Comayagua, hubo un caso así. En lo personal, abogada, yo no creo para nada, vaya, si hay muchos pastores charlatanes. En lo personal, en cuanto a la otra religión, en este señor cardenal, yo en lo personal soy una persona que no creo para nada en él. No me parece una buena persona. Entonces, hay malas personas en todo. No, incluso sí, nosotros llegamos a ser malas personas. Hay buenos y malos en todo. Abogada. Dígame, Yesenia. Realmente, yo no asisto a ninguna iglesia, yo soy voluntaria, me gusta andar siempre viendo quién necesita, no tengo dinero tampoco, pero sí, o sea, yo soy de las personas que tampoco tendría por qué decirlo, pero si yo considero que alguien tiene necesidad, busco la forma de cómo colaborarle. Yo creo que tal vez por eso no me ha ido mal en la vida, ¿verdad? Y no tengo dinero, yo ando en asilo, yo ando en esto, y a mí me dicen, ¿y qué andas haciendo ahí? ¿Tenés dinero para? No, si a veces está con el tiempo. Compartir con los viejitos, yo voy a los asilos, bailo con ellos, o sea, infinidades de cosas. Pero realmente las iglesias, y eso es un tema bien, hay que tener tacto porque hay personas que se chiman, ¿va? Ay, sí. Pero realmente es en pleno siglo y hay mucha gente que se deja influenciar o se deja llevar por todas estas cosas y sucede realmente, pero y no es para entrar en controversia, ¿verdad? Porque cada quien está en su situación de creer lo que consideren necesario, pero son temas muy interesantes. Sí. Y de hecho me pareció, desconocía el tema de Carlo Acutis, lo desconocía por completo, y cuando usted puso la frase y todo eso, investigué, o sea, y realmente qué interesante la historia y la vida de este muchacho. Sí. O sea, sí. Me pareció algo extraordinario, la verdad. Sí. Pues bueno, el punto es que la Iglesia Católica tenía mucho poder en ese entonces. Hizo muchas cosas buenas, hizo muchas cosas malas, así como hemos estado platicando de que hay católicos buenos, católicos malos, evangélicos buenos, judíos buenos, judíos malos. Es que hay de todo en la vida. A mí me hubiesen quemado por hereje, abogada. Por hereje, oiga. Y entonces, él fue el que se reunió con el rey Juan para hacer esta Carta Magna, y como les digo, todavía cierta parte de la Carta Magna sigue vigente. ¿Ok? Luego de eso, nosotros tenemos el Consejo de Constanza. El Consejo de Constanza, usualmente las personas piensan que solo fue la Santa Sede, y no fue solo la Santa Sede. También se reunió Luxemburgo, Polonia y Lituania. Recuérdense que esto es derecho humano porque son 2 o más estados. Carta Magna fue el rey Juan sin tierra con el Papa, que era de la Santa Sede. Aquí es la Santa Sede con el rey de Luxemburgo, el rey de Polonia y el rey de Lituania. Se reúnen en el año 1413 después de Cristo y establecen ciertas reglas. La primera es el derecho de los presos de guerra. Antes de eso usted podía hacer lo que usted quisiera con los presos de guerra. Cuando se establecen estas reglas, pues ya no se permite que usted torture, ya no se permite, pues torture el estilo antiguo de torturar, ¿no? No se permite que usted lo mate, solo por matarlo cuando ya está sin arma ni nada. Y no se permite que usted no le dé sus alimentos. Se refuerza el principio del debido proceso, o sea, nuevamente hablamos del debido proceso acá.
se dispone algo muy importante que es la autodeterminación de los pueblos. Y les recuerdo, el pueblo es el que va a la guerra, el pueblo es el que defiende a la república con las armas. Ese es el pueblo. Y cuando hablamos de la autodeterminación del pueblo, estamos hablando, en el caso de Honduras, de la autodeterminación del ejército y la policía, no más. Cuando nosotros como unidades de civiles o como hondureños queremos hacer algún tipo de protesta o algo así, podría denominarse o se denomina autodeterminación de la población. ¿Ok? Ahí, autodeterminación de la población. Pero cuando es el ejército el que hace una determinación que va a influir ya sea a nivel interno o con otro estado, se llama autodeterminación de pueblo. Muy interesante esa parte, que ustedes la recuerden. Otra cosa que hace es que prohíbe que se haga conversión religiosa forzosa. Es decir, que nadie lo puede forzar a usted a convertirse a una religión o a permanecer en esa religión y no querer convertirse a otra. Eso es bien importante. Y miren muy bien que es la Santa Sede la que hace eso. Es decir, la Santa Sede es católica, punto. Y la Santa Sede misma está diciendo, es importante que no le fuerce la religión a las personas. Desde el año 1403 y todavía no le hemos captado. Nos encanta que todos piensen igual a mí. 90 años después, los españoles llegaron a esta parte, que no se llamaba América, y violentaron este principio del Consejo de Constanza. Lo violaron, sí, lo violentaron porque ellos tenían como mandato convertir a los pueblos originarios al catolicismo. Es correcto. Bajo pena de ser quemados. Sí, no, y les quemaron los libros, les destruyeron sus templos, todo, o sea, violaron el principio que dispone que está prohibida la conversión religiosa forzosa. Lo violaron. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Hay que entender esa parte también. Esto no fue por algo religioso, eso no fue porque ellos querían que nosotros supiéramos quién era Jesús. Esto fue cuestiones políticas, violentas, económicas. Económicas, exacto. Okay. Y lo último que hace es que exige el respeto a la ley natural. Y recuerden que no fue la Santa Sede la que inventó la ley natural. La que inventó la ley natural fueron los griegos. Esos fueron los que inventaron la ley natural. ¿Ok? Entonces, bien importante saber esa partecita de que la Santa Sede está de acuerdo con la ley natural y que no fueron ellos los que la crearon, ¿verdad? Sino que ellos nada más la siguen. Por último, tenemos la Liga de Naciones. La Liga de Naciones es de 1919. Fue fundada después de la Primera Guerra Mundial y desaparece al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que hace es que establece un sistema judicial interestatal. Lo segundo es que reconoce el derecho universal a la salud. Bien importante ese derecho internacional, ¿verdad? Especialmente con lo que estamos viviendo ahora. Y lo tercero es que nos introduce los derechos del trabajador. Esas son las tres cosas que hace la Liga de Naciones de una manera realmente exitosa. La Liga de Naciones es el precursor de Naciones Unidas. Eso ustedes lo estudian en Público 1. Es correcto. O deberían de estudiarlo en Público 1. Sí, entonces, ahí es donde realmente nosotros tenemos la semilla de las Naciones Unidas. Y muchas de las cosas que pasan en la Liga de Naciones es muy importante estudiarlas. Usualmente lo hacemos a nivel de maestría, no lo hacemos a nivel de pregrado. De qué fue lo que sucedió con estos sistemas judiciales, ¿verdad? De ellos se origina inclusive los tribunales de Nuremberg, los tribunales de Tokio, que fueron los que juzgaron a los nazis, en los de Nuremberg, y los de Tokio los que juzgaron a los japoneses, a los kamikazes, ¿no? Entonces, muy interesante ver esa historia. Inclusive he tenido varios de mis colegas que se chispotean y dicen, voy a darme un año solo porque quiero relajarme un poquito y ya no pensar más en los clientes, en los jueces, en todo lo que tiene que pensar un abogado, y se van un año entero y se estudian esa parte de la historia y se estudian esos juicios que son bien, bien impresionantes realmente. La cita del día de hoy, con esto acabamos, la da
el obispo Robert Barron. No sé si han escuchado hablar de Robert. Robert es muy conocido porque es el primer obispo de tener su propio canal de YouTube. Él tiene un canal en YouTube y es muy conocido porque entrevista a celebridades, entrevista a otros curas, entrevista a monjitas, entrevista al Papa, pasa haciendo videos de iglesias y de lugares bonitos y es muy conocido. Robert es bien buena gente también, muy campechano, muy simple al hablar, no es impresionantemente pesado la manera en la cual él habla o muy dogmático ni nada así. Y un día un reportero de Los Ángeles, él está basado en Los Ángeles, un reportero de Los Ángeles le dice a él, ¿qué significa la libertad? ¿Qué significa la libertad para los creyentes? Le pregunta. Y él le responde algo muy lindo, le dice, la libertad bíblica es la libertad de ataduras. Esta libertad nos permite ser libres para hacer la voluntad de Dios. Los fieles respetamos la libertad porque es la matriz para poder hacer lo que debemos hacer. Esa libertad requiere de la verdad como referencia. Sin la verdad, la libertad no solo destruye a los demás, sino que nos destruye a nosotros mismos. Mire qué linda, especialmente esa última parte de la cita, dice que la libertad requiere de la verdad como referencia, porque sin la verdad, la libertad no solo lo destruye a los demás, sino que nos destruye a nosotros mismos. Qué bonita está esa parte, ¿verdad? Entonces, esta cita ha sido dicha por varias personalidades dentro de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, pero la manera en la cual él lo dice me parece tan importante, ¿verdad? Que la libertad no es el libertinaje, que la libertad más bien tiene que llevar de la mano a la verdad, ¿sí? Muchas personas han interpretado esto a significar que él lo que estaba diciendo es, y la verdad de la Iglesia Católica, así como de todas las cristianas, es que Jesús es Hijo de Dios, que murió crucificado por sus pecados y los míos. Y ya, es que usualmente me dicen, es que vos no sos cristiana. Bueno, yo creo en Jesús, yo creo que eres Hijo de Dios y que murió por tus pecados y los míos. Entonces, ¿adivina qué? Soy cristiana. Así de sencillo, eso es lo que creemos todos los cristianos. Entonces muchas personas han interpretado eso para significar solamente en ese aspecto, pero la verdad es que no solo significa en ese aspecto, sino que él en realidad ha hecho un ministerio muy bonito por medio de YouTube y él usualmente lo que hace es que él quiere llegar a la verdad de las cosas, quiere llegar a la verdad política, quiere llegar a la verdad económica, entrevista economistas, entrevista inclusive a celebridades y le dice de dónde te inspiraste, qué historia leíste, quién fue el autor. ¿Sí? Entonces él lo que quiere es que usted siempre indague, que busque, que vaya y verifique si lo que le están diciendo es realmente la verdad. Y justamente hace poquito, no sé si se dieron cuenta, el jefe de la respuesta a la pandemia de los Estados Unidos, el doctor Fauci, hace 2 años, él lanzó al mundo una investigación en donde él decía que si usted usaba máscara todos los días y no la reemplazaba, estaba en un grave peligro a morir de algo bien importante. Una enfermedad bacteriana que le puede dar no solo en su nariz y en su boca, sino que le puede afectar los pulmones. ¿Y qué es lo que nos dicen acá? Póngase máscara. Nos dicen que la tenemos que reemplazar. Nos dicen que la tenemos que lavar. Nos dicen que no podemos usarla más de tantas veces. No, solo póngase la máscara. Ahí vi una chava que andaba pero llena de lipstick, la máscara. Y la quedo viendo y me dice, ay, es que me la puse al revés, me dice. O sea que a saber cuántas veces había usado la máscara. Abogada, mire, Vaya. yo salí hoy Vaya. y está sucia. ¿Y la va a volver a usar, Aileen? No. No, dice, mire, es ordenada, pero el asunto es que la gran mayoría de personas van a sufrir de algún tipo de enfermedad porque no hemos buscado la verdad. Abogada, pero fíjese que bueno, por ejemplo, en el trabajo, yo trabajo en el centro cívico con turismo, pero a nosotros, abogada, ¿sabe qué? A la semana lo que nos dan son 2 mascarillas y un bote de gel. Eso es todo. Y que Dios la bendiga. Sí, abogada. Así es, y igual en el centro cívico
ahorita dicen que hay varios casos. Ahí me está diciendo uno de mis alumnos de UTH que le hicieron la prueba rápida hoy en el centro cívico. No Ahí. sé. Ajá. Y le salió Parece que en negativo. Gobernación salieron como 20 infectados, abogada, no sé. No. Igual, al inicio, cuando nosotros hicieron la reapertura, íbamos así una semana así, 2 semanas en la casa. Nos hacían la prueba. Ya después, abogada, ahora salve quien pueda. Todos son negativos, abogada. Qué barbaridad. Abogada, yo fui también ahí a hacerme la prueba y yo estoy positivo de COVID. Y todas las pruebas que me hice ahí me salieron negativos. Todas. Bueno. Bueno. Entonces, no sé si alguno de ustedes piensa algo acerca de esta cita que les estoy compartiendo, acerca de que sin la verdad podemos llegar a destruirnos a nosotros mismos y a los demás. Abogada, yo podría relacionar de repente la cita con la libertad que a veces los seres humanos buscamos en las leyes. Por ejemplo, la libertad de expresión, libertad. Muchas personas quieren que se les dé todo esto, pero para generar como degenerarse, pues. Uh-huh. Por eso ahí en esa parte lo podría relacionar, que la libertad, o sea, en sí muchas personas quieren libertad para un montón de cuestiones, pero para degenerarse, para permitir el libertinaje. Correcto. Abogada. Dígame, María. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Sí, ¿verdad? Muy famosa esa cita. Sí, abogada. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? Abogada, nos cuidamos mucho todos, por favor. Perdón. No, qué interesante es la retrospectiva, la introyección que nos hizo usted hoy sobre los derechos, sobre la libertad religiosa, sobre el debido proceso, porque a veces creemos que es muy reciente, que son principios muy recientes. Son principios que están establecidos en los códigos, en el CPC está el debido proceso. Y en el Código Penal, Código Procesal Penal. El debido proceso no es más otra cosa, no es más que a una persona que se le imputa un delito, ¿verdad? Se le cumplan todas las garantías y los momentos procesales correspondientes hasta llegar a una absolución o una condena, ¿verdad? Y pensar que es un principio antiquísimo, estamos 6 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Y que aún hoy, ¿verdad? Que tenemos Facebook, que tenemos WhatsApp, pues se violenta el debido proceso. Y lo enlazo con esta hermosa, con esta casi filosófica expresión del obispo Robert Barron, que habla de la libertad en primer lugar y de la verdad. Yo creo que cuando existe la verdad, se puede luchar por el debido proceso, se puede luchar. Lamentablemente en nuestros países, como dirían, el que se tira a Mesías termina crucificado, ¿verdad? Pero yo creo que es importante luchar por la libertad, por la verdad, y es importante conocer que los mecanismos que defienden la libertad y que defienden la verdad, en este caso sería nuestra verdad jurídica, el debido proceso, están instaurados hace muchísimos siglos y que no debemos de tener miedo al momento de ejercer, ¿verdad? Es correcto. Es importante. A mí me parece importante. Sí, es importante que ustedes miren que siempre que les hemos mencionado, ya sea antes de Cristo, los 3 momentos importantes antes de Cristo, como los 3 momentos importantes después de Cristo, siempre han sido en más de un estado. Eso es bien importante que ustedes lo recuerden. Siempre ha sido en más de un estado. Siempre ha sido más de 2 estados. Es correcto. Abogada. Dígame. Yo quiero pedir una opinión. Dígame, Claudia. Es una opinión que me va a ayudar con una tarea. Bueno, démosle. En Derecho a la Integración estamos hablando de los principios de autodeterminación y de no intervención. Ok.
se está en una discusión referente a, bueno, partiendo de lo que ocurrió en el 2009, donde el debate está entre si los organismos internacionales deberían de intervenir en, por ejemplo, en el conflicto que sucedió en el 2009, o si por el contrario deben mantenerse al margen porque estarían violentando estos principios de autodeterminación y de no intervención. Mi pregunta es, tengo entendido, o sea, ok, cuando Honduras pasa a formar parte de un tratado o de que sea de carácter político o de procesos de integración, dice que también cede parte de su soberanía. Entonces, en este caso, estos organismos, si intervienen, ¿estarían o no violando estos principios? Ok, interesante la pregunta. Primero que todo, usted tiene que recordar que cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos estamos hablando de Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, ¿las Fuerzas Armadas y la Policía estaba de acuerdo con Mel Zelaya, sí o no? Mamá, se le olvidan las cadenas que sentó ahí al jefe de la policía. No estaban de acuerdo, ¿verdad? No se acuerda. Nunca estuvieron de acuerdo. Nunca estuvieron de acuerdo los policías y los militares. Sí, Romeo, ¿verdad? Pues, Romeo, ahí hay varios otros generales que antes eran solo coroneles, cuando el momento, y los ascendieron a generales por haber ayudado en ese proceso. Sí. ¿Por qué? Cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos, netamente hablando, estamos hablando de los que van a defender la república con las armas letales. Entonces, que si se respetó la autodeterminación de los pueblos en Honduras, la respuesta es no, porque los organismos internacionales condenaron el hecho de que tanto el ejército como la policía estuviera de acuerdo con Micheletti. Entonces, no se respetó la autodeterminación de los pueblos. Que si se respetó la autodeterminación de la población, que eso ya es otra cosa distinta, eso ya seríamos nosotros, los del bulto, los que vamos a salir corriendo cuando vengan las balas, ¿ok? Que si se respetó la autodeterminación de la población, depende a quién le pregunta, ¿verdad? Porque si le pregunta a Tirsa de Flores Lanza, o a Flores Si le preguntan Lanza, resistencia, le voy a decir que no. ¿verdad? Entonces, si le pregunta a los de Libre, no, ¿verdad? No se respetó. Pero si le pregunta a los liberales y le pregunta a varios nacionalistas y le pregunta a un montón de otras personas, le van a decir que sí, que aquí lo que sucedió fue una asociación constitucional. Entonces ahí todavía no tenemos una clara determinación de si se respetó o no se respetó. Tercera cosa, el principio de no intervención. Cuando hablamos del principio de no intervención, ese principio nos dice que hay 4 excepciones por las cuales se puede intervenir. Es bien importante que usted sepa esa parte. Hay 4 razones por las cuales sí se puede intervenir. La primera es bien fácil. Cuando yo tengo que defenderme. O sea, ¿cómo no voy a intervenir yo si está viniendo a mí un ejército a querer invadirme? ¿Honduras ha utilizado esa excepción? Sí. ¿Cuándo? Con la guerra con El Salvador. El Salvador nos quiso invadir y nosotros dijimos no, nosotros tenemos que defender a Honduras e ir inclusive más allá de la frontera de Honduras para regresar a esos militares que están invadiéndonos. Entonces, primera excepción es defensa propia. Segunda excepción, muy importante, es cuando hay una emergencia o una calamidad. ¿Honduras ha funcionado con eso? Sí. ¿Cuándo? Cuando se dio el terremoto en Haití, que se cayó Casa Presidencial en Haití y no sabíamos dónde estaba el presidente, dónde estaban los diputados, no sabíamos nada. Y Estados Unidos, con los aliados, enviaron ayuda antes de que nadie la pidiera, porque era una cuestión de emergencia o calamidad, ¿sí? Entonces esa es la segunda, cuando hay emergencia o calamidad, o sea que ni siquiera sabemos dónde está el presidente, que es el que tiene que regir todo lo que tiene que ver con la política exterior, no sabíamos dónde estaba, entonces mandamos ayuda sin que lo hubieran solicitado. Razón número 2. Razón número 3, cuando hay una violación a los derechos humanos. Podemos intervenir cuando hay una violación a los derechos humanos.
Y entonces cuando hay ese tipo de cosas, de violaciones a los derechos humanos, tiene que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga una determinación. O sea, no es así nomás que yo voy a decir, fíjate que los mexicanos están violando a todas las mujeres. No, 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 tiene que haber evidencia. De eso mismo estábamos hablando hace poquito, con la verdad, con el debido proceso, ¿sí? Entonces, número 3 es cuando hay una violación a los derechos humanos. ¿Honduras ha participado en eso? Sí. Nosotros recibimos noticias que en Venezuela había gente que se comía perros porque no había comida, que no habían medicinas, y eso fue un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abogada, Dígame. esas son las investigaciones in loco que dicen, ¿verdad? Puede ser investigación in loco, puede ser buenos oficios, puede ser reporte, o sea, hay ciertos rangos, inclusive puede ser algo que se llama un reporte oscuro, que alguien, un testigo confidencial, que es testigo protegido, lo envía. O sea que hay varias diferentes maneras, pero una de ellas es investigación in loco. Sí, una de ellas es investigación in loco. Entonces... Perdón, la abogada, la investigación in loco es en el lugar. Eso es, sí. In es dentro de, loco, lugar. Sí, entonces... Abogada, disculpe, ¿verdad que el informe de la verdad también explica sobre todo los relatos de los hechos que sucedieron en el 2009? Y ahí en el informe de la verdad, bueno, dice que fue un golpe de Estado, pero dicen que se violentaron muchos procesos, que los políticos generaron este conflicto y que ellos tenían que arreglar esta situación. Intermediario fue que las Fuerzas Armadas obedeció una orden y solo la ejecutó, y lo trasladaron a este señor a Costa Rica para poder apaciguar el conflicto que había, que generó esto, la cuarta urna. Desde ahí viene el nacimiento. Según el informe, está bien explicado y bien hecho en todo el proceso de los hechos que sucedieron en el 2009. El problema que tenemos con ese informe es que no se consultó con ciertas personalidades que hubiera sido importante consultar. Sí, es cierto. Como por ejemplo, el general. No entrevistaron al general, o sea, hello. Y él fue el que ejecutó la orden, explíqueme. ¿Cómo podemos hacer un informe si ni siquiera hablamos con el general? ¿Verdad? Dígame. Ahora me gustaría agregar algo. En este caso de cuando hay intervención, por ejemplo, cuando el gobierno de Maduro, que Honduras intervino, por decirlo así, cuando se despacharon tropas a Irak. Correcto. En ese caso, o sea, sí aplica la intervención, porque... Ok. ¿Cómo que hay? Vamos ahí. Primero estamos hablando del principio de la no intervención y luego vamos a hablar, les estoy dando clases de internacional público, y luego les voy a hablar acerca de cuáles son las excepciones al uso de la fuerza. Son dos cosas distintas. Entonces, la no intervención, primero, cuando yo tengo que hacer una defensa propia, ¿sí? Segundo, cuando hay una emergencia o una calamidad y no hay nadie o no han dado alerta ni nada, los que deben darla, ni nos han dicho o no necesitamos, y nosotros la mandamos porque estamos viendo literalmente en la televisión que se cayó Casa Presidencial y no sabemos dónde está el presidente en el caso de Haití. La tercera es cuando hay una violación a los derechos humanos. Igualmente Honduras intervino en esa porque nosotros mandamos ayuda a Venezuela. ¿Recuerdan? Ese desastre que tuvieron los camiones afuera y no dejaban que pasara la ayuda. ¿Ok? El hecho de mandar la ayuda es intervenir. Eso es algo que quiero que se les quede grabado. El Estado no tiene que aceptar la ayuda. Con el hecho de que usted la mande, ya está interviniendo, porque le está diciendo tácitamente, vos no podés, entonces yo te voy a ayudar. ¿Ok? Entonces, 3 es cuando eso. Y 4 es cuando el Estado lo solicita. Esa es la cuarta razón por la cual yo puedo intervenir, cuando el Estado lo solicita. Y resulta que en Honduras, en el 2009, habían 2 presidentes. El presidente reconocido adentro de Honduras, que era Micheletti, y el presidente reconocido afuera de Honduras, que era Mel Zelaya. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque Mel Zelaya fue a la OEA y pidió ayuda. En otras palabras, no
hay una violación al principio de no intervención porque el presidente de Honduras fue y solicitó ayuda ante el organismo que lo reconocía como presidente de Honduras. Bien interesante esa parte, ¿verdad? Súper interesante esa parte. Y fue tan antihondureño, porque es que si yo miro que ese hombre está en problemas, no es que me voy a alegrar, pero tampoco es que le voy a ayudar. Fue tan antihondureño que él fue el que pidió que se suspendiera a Honduras. ¿Qué tipo de hondureño pide que se suspenda Honduras de un organismo internacional? Explíqueme usted eso. ¿Ha visto? Ni siquiera Guaidó, con los problemas que tiene en Venezuela, está pidiendo que se suspenda Venezuela. Él más bien está pidiendo ayuda para Venezuela. No está pidiendo que no lo reconozcan, que lo echen. Pero eso fue lo que hizo Mel Zelaya, ¿verdad? Él pidió que se suspendiera a Honduras de la OEA. Y entonces, como el presidente reconocido por esa institución pide ayuda, entonces no se viola el principio de no intervención, porque ese es el cuarto de las posibilidades, la cuarta posibilidad de por qué yo puedo intervenir. Cuando un representante estatal lo solicita. Y la solicitud que él hizo fue, suspéndanos. Entonces, adivine qué, nos suspendieron. Qué bonito, ¿va? No sé, es que hemos tenido unas cosas aquí en este país que Dios nos quiere, porque otro país no hubiera resistido. Sinceramente se lo digo. Dígame. Abogada, pero en sí fue Espérame, golpe o no me fue estaba hablando alguien, espéreme. ¿Quién me estaba hablando? Yo, Leonel. Dígame, Leonel. Fíjese que ese tema es bien controversial porque porque estamos hablando de que se le había dado un golpe a Mel Zelaya, se había roto el orden constitucional completamente, o sea, por personas macabras, porque sencillamente las personas que dieron el golpe de Estado fueron personas que poco valores. ¿Por qué? Porque era un presidente puesto por los hondureños, democráticamente. Como yo en ese momento no me agradaba a Mel Zelaya, pero las personas que lo hicieron hasta ese momento me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que aquí no manda el pueblo, aquí no elige el pueblo, aquí son un grupito de empresarios que deciden por nosotros. Y por lo tanto, desde ese momento, Honduras no ha vuelto a ser el país que nosotros nos merecemos. ¿Por qué? Porque llegaron un montón de tremendos, o sea, los que nos dirigen son completamente. Le voy a decir algo, la persona que nos está dirigiendo ahorita, vamos por ese camino de que nos vuelvan a suspender, porque definitivamente el hombre está metido en narcotráfico, o sea, tenemos un presidente narcotraficante, o sea, el hombre se va a volver a lanzar, lanzarse, y como le digo, deberían de respetar, por lo tanto, sí sé de que no se debe pedir de que se le suspenda de una organización, y si él lo hizo, bueno, no tuve ese conocimiento, pero si usted lo dice, pues yo sé que es verdad, porque usted maneja esos temas, pero sí le digo de que hicieron algo malo, darle golpe de Estado a un presidente constitucional. Bueno, veamos. Para terminar de contestarle a Claudia, antes de contestarle a Leonel, no se respetó la autodeterminación de los pueblos. No sabemos si se le respetó la autodeterminación de la población y no se violó la no intervención debido a que Mel Zelaya solicitó que se interviniera. ¿Ok? Y obviamente la explicación de que Mel Zelaya era el presidente estatal y Micheletti era el presidente republicano. ¿Ok? Entonces eso es para responder sobre esas dos cosas de manera específica. Ahora le contesto a quien que me preguntó que si haber mandado tropas a Irak. Yesenia. Existen 3 excepciones por las cuales nosotros podemos actuar con el uso de la fuerza. El uso de la fuerza es contrario al uso de la paz, literalmente así se llama, uso de la paz. El uso de la fuerza significa voy a usar fuerza letal en contra de otro. Las 3 excepciones a nivel internacional que permiten que yo use la fuerza es, número 1, cuando yo estoy defendiendo mi propio territorio, que esa es la razón por la cual se fue a Irak.
Número 2, cuando el Consejo de Seguridad lo aprueba, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y esa es la razón por la cual fuimos a Afganistán, y hondureños fueron a Afganistán. Y razón número 3 es cuando hay un enemigo a Naciones Unidas. La razón número 3 ha caído en desuso porque ahora todos los estados, básicamente, todos los territorios están reconocidos de cierta manera por Naciones Unidas. Entonces existen dos teorías. La primera teoría es que los enemigos en común de Naciones Unidas serían los alienígenas. Esa es la teoría más vieja que hay, porque si vienen alienígenas y vienen en cuestión de pues querer hacer guerra, pues nos tendríamos que unir todos para tal vez tratar de ganarles, porque si vinieron hasta acá, dudo que podamos con ellos, ¿verdad? Pero esa es la primera teoría de los enemigos. La segunda teoría... Espero ese momento, abogada, yo lo espero. Bueno, y la segunda es que la misión de las Naciones Unidas es la paz, ¿cierto? Esa es la razón por la que tenemos Naciones Unidas, para que haya paz. Y que hay ciertos actores a nivel internacional que evitan que haya paz. Entre ellos están los narcotraficantes, las maras, las pandillas y otros grupos de asociación ilícita. ¿Okay? Esta teoría está siendo discutida ampliamente en el primer Comité de Naciones Unidas, tiene apoyo de los Estados Unidos, es algo que quieren que suceda. Nosotros no hemos entrado en discusión al respecto, aunque creo que nosotros deberíamos de entrar en esa discusión, porque obviamente nosotros sufrimos de las 3 cosas que les mencioné. Y es la tercera razón por la cual yo podría usar la fuerza. Entonces, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó el uso de la fuerza en contra de Afganistán. Entonces, ir a Afganistán no es una violación, sino que es una autorización de usar la fuerza. Ir a Irak es considerado por tanto los Estados Unidos como la Oficina Legal de las Naciones Unidas como defensa propia de los Estados Unidos en contra de los que financiaron el ataque en contra de las Torres Gemelas y en contra del Pentágono. Y entonces, como eso fue algo que sucedió, o sea, el financiamiento, el autor intelectual, acuérdense de eso, ustedes son abogados y saben que existe el actor intelectual. Entonces se persigue al actor intelectual, que es justamente el Estado de Irak por medio de sus representantes. Por eso es que está autorizado el uso de la fuerza en Irak y por eso es que Honduras mandó hombres a Irak en el tiempo de Maduro, justamente los dos, ¿verdad? Afganistán e Irak. Y como les digo, la tercera pues no la tenemos en uso ahorita, sino que solo son 2 teorías las que tenemos. Eso es para contestarle a Yesenia. Para contestarle a María, que si yo creo que fue golpe de Estado o no, le cuento que la tesis que está detenida en la Universidad Católica de mi tercera maestría, que la tengo hecha desde el 2009. Abogada, todavía. Todavía, Aileen. Todavía, Aileen. Esa tesis que la tengo detenida ahí dice que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. No solo uno, sino que 2 golpes de Estado. Y el primer golpe de Estado lo dio Mel Zelaya en contra de uno de los otros poderes, que fue la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de Honduras no solo es que declaró que se tenía que detener la cuarta urna, sino que declaró que era inconstitucional el decreto que mandaba a hacer la cuarta urna y además de eso mandó a secuestrar, esa es la palabra legal, secuestrar las urnas y las papeletas por violaciones a la ley electoral porque fueron impresas en Venezuela y todos sabemos que las papeletas y las urnas tienen que ser impresas en Honduras, por eso es que son tan bonitas. Entonces, pues es que son sábanas. Entonces, él sale y da unas declaraciones en donde dice que nosotros no tenemos una Corte Suprema de Justicia, sino que tenemos una Corte Suprema de Injusticia. Hace 2 decretos más en el mismo sentido de lo cual ya se había rechazado ante la Corte Suprema las actuaciones que él estaba haciendo. Y encima de eso va y literalmente se roba las urnas y las papeletas de la base aérea que literalmente en televisión lo vimos todo, se montó en 2 buses con un montón de gente y fue a la base aérea a sacar eso.
órdenes que se le dieron a los miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en esas bases militares: no dispare, porque si usted dispara va a matar a un hondureño y las cosas como las estamos viendo se van a poner peores. ¿Usted se imagina? O sea, ¿usted se imagina si usted quisiera invadir una base aérea como Palmerola? ¿Qué le pasaría? Si ahí están gringos, ¿va? Esos no se andan con papadas. Literalmente, la orden que ellos tienen es: a 100 metros de mí y estás muerto. Más de 100 metros de mí podemos hablar. O sea que si ellos hubieran hecho eso en Palmerola, hubiera sido una diferente historia. Pero como estaba en la base aérea de acá nomás, entonces la orden fue: no dispare, somos hondureños todos, no se metan a ese pleito porque en querer detenerlos van a matar a alguno y no va a funcionar el asunto. Entonces ellos llegaron, cogieron las urnas, cogieron las papeletas y se las llevaron. Con eso él hace un golpe de Estado. Ok, un momento. Golpe de Estado significa que uno de los poderes atente en contra de otro de los poderes. Eso es lo que significa. O sea que no solo es en contra del presidente que uno puede dar un golpe de Estado. Uno puede darlo en contra del Congreso y puede darlo en contra de la Corte, porque en Honduras hay 3 poderes. ¿Ok? Está el Ejecutivo, está el Legislativo y está el Judicial. Entonces, al Ejecutivo le hemos dado un montón de golpes, ¿verdad? Históricamente. Usted solo tiene que ver cuántos triunviratos tuvimos aquí para saber que al Ejecutivo se le han dado muchos golpes. Pero en el caso de Mel Zelaya, él hace el primer golpe, porque se lo da en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la Fiscalía inicia las actuaciones donde hay 38 crímenes. Está el informe en la OEA, dicho sea de paso, fue aceptado ante la Organización de los Estados Americanos y está en la ONU el expediente de los 38 crímenes que comete Mel Zelaya. Es un expediente así de grande, me consta, así de grande. Se inicia el proceso y se emite una orden de captura. ¿Por qué? Porque él dio un golpe de Estado. Problema que tuvimos al emitir la orden de captura. ¿A quién le enviamos la orden de captura? ¿A la policía o al ejército? Ese es un grave problema que nosotros tenemos. ¿A quién le damos la orden de captura? ¿A la policía o al ejército? Porque la Corte no es la que ejecuta las órdenes de captura. No, es o la policía o el ejército. Entonces, ahí es donde vamos a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? ¿Quiénes son los guardianes de la Constitución? ¿La policía o el ejército? No han tomado constitucional, es lo que pasa. El ejército. El ejército. Fuerzas Armadas. La Constitución dice que es las Fuerzas Armadas. La Constitución dice que es las Fuerzas Armadas el custodio de la Constitución. Y como los crímenes que él había cometido eran en contra de la Constitución, inclusive crímenes que aún con el Tratado o Pacto de Cartagena no prescriben, como el crimen de la traición a la patria, entonces los que tenían que ejecutar la orden de captura eran los militares. Y ahí es donde la historia cobra ese rumbo tan controversial. ¿Qué sucede con ese presidente que tiene una orden de captura? Y entonces el hecho de que nosotros, al haberlo apresado, no lo hayamos llevado a un juzgado, le viola el debido proceso a él como ser humano y le viola el debido proceso constitucional de la sucesión constitucional. Y ahí es donde se da el golpe de Estado, el segundo, porque nosotros no respetamos el debido proceso de reemplazar al presidente. No hubo una ceremonia de reemplazo del presidente, no hubo un momento en donde nosotros dijimos, nosotros la Corte Suprema de Justicia le quitamos la presidencia, no hubo ese momento. Y al no haber ese momento, se actúa con la fuerza, que no es permitida, y se le saca del país. Ese es el problema. Es ahí el problema que tuvimos. Entonces se dieron 2 golpes de Estado. El ejecutivo al judicial y el ejecutivo al ejecutivo, porque acuérdense que las Fuerzas Armadas también son del ejecutivo. Entonces se dieron 2 golpes, el ejecutivo al judicial y el ejecutivo al ejecutivo. Eso es lo que dice mi tesis, tan bella y controversial, y por eso es que está detenida. El legislativo también, abogada, porque firmó
la de Carlos Flores, ella firma por Mel esa nota, dicen que existe, donde ella firma y dice de que renuncia al presidente Mel Zelaya. Y en realidad esta persona se puede acusar porque eso es un delito grave por falsificación de un documento. Sí, pero eso no significa que el legislativo haya dado golpe de Estado. El legislativo tuvo presente ante él ciertos documentos, dentro de los cuales habían documentos verdaderos y documentos falsos. Y no solo era uno el falso, ¿verdad? Eran varios los falsos. Empezando porque ni siquiera sabíamos cuál era la tarjeta de crédito que andaba Mel. ¿Ok? Entonces, no solo fue un documento falso el que vieron, fueron varios documentos falsos. Y viendo la estimación de los documentos, algo que tiene que hacer cualquier juez, viendo la estimación de los documentos es que se toma la decisión de que, debido a que Mel Zelaya no está en el país, y debido a que Mel Zelaya no va a regresar al país, alguien tiene que ser presidente. Es que esa es la otra parte. ¿Quién iba a ser presidente si lo dejábamos vacío? ¿Quién iba a mandar a los ministros? ¿Quién iba a firmar los cheques? ¿Quién le iba a pagar a todos los empleados del Estado? Si no teníamos presidente, ¿quién lo iba a hacer? Les recuerdo que en ese entonces habíamos hecho una reforma inconstitucional a la Constitución, en donde habíamos quitado a los designados y habíamos puesto un vicepresidente, y el vicepresidente renunció. Entonces no teníamos vicepresidente. Entonces no es como que podíamos decir, no, mientras se arreglan las cosas, pongamos al vicepresidente. No existía. Es que, miren, es que en ese momento, cuando empezó el macaneo, fue como que se desarmó todo de un solo, como que unos a la bulla y otros a la cabulla, decimos los hondureños. Pues así mismito fue el asunto, así mismito fue. Entonces, ahí mi teoría, que es muy mi teoría, es que hubieron 2 golpes, no solo uno, 2. Entonces, que el legislativo haya dado golpe, a mí no me parece, porque ellos hicieron una estimación jurídica en donde ellos dijeron, en estos momentos Mel Zelaya no está, ni va a regresar. Y entonces, ¿quién va a ser el presidente? Vieron en la lista de la sucesión constitucional y dijeron, el presidente del Congreso, que dicho sea de paso, estaba corriendo para presidente y perdió las primarias, va a ser el presidente de Honduras. Esas son las cosas que nosotros vivimos en 2009. Entonces, ¿por qué es que unos dicen de un lado que hubo un golpe y otros dicen de un lado que hubo una sucesión? Es que hubieron las 2 cosas. Hubieron 2 golpes y hubo una sucesión. O sea que todo se dio. Todo lo que a mí hablan a mí, todo se dio. Hubieron 2 golpes y hubo una sucesión. Los golpes los dio el Ejecutivo al Judicial y el Ejecutivo al Ejecutivo, y encima de eso, el Legislativo hizo una sucesión constitucional. O sea que se dieron las 2 cosas. Miren qué interesante. Pero eso es porque, Dios mío, me maté haciendo esa tesis y ahí está. Ahí cuando quieran. A ver si me aprueban y tengo la 3ª maestría. ¿Me va a compartir? No puedo porque está sujeta al comité aprobatorio, no sé qué cuentos. Entonces no puedo, pero les puedo hablar de la... No se puede compartir mientras no se puede compartir mientras no sea aprobada. Es correcto. Hagámosla libre, se vende, abogada. Es un evento histórico. A mí me parece muy interesante su teoría, abogada. Es que legal, a veces les digo yo, miren, a veces lo legal no es tan simple de explicar. Hablando en serio, a veces lo legal es bien complejo, es bien engorroso, y no es tan fácil como decir, hubo golpe, o hubo sucesión. O sea, es que de repente lo que sucede, abogada, es que muchos solo ven y hablan o repiten lo que escuchan o lo que ven o lo que otro dijo. Y por tener tendencia a un partido, ahí entonces la cosa se degenera. No se piensa realmente como debería, sino por la afluencia a un partido. Abogada, esa es mi opinión. Es que también es bien complicado porque una de las funciones de los militares es cuidar de que haya la alternabilidad en el poder. Correcto. Entonces ellos o sea, con Juan Orlando Hernández, ellos no hicieron su función.
¿Y con Mel? No hicieron su función. Con Mel. Bueno, en realidad no sé qué iba o sea, en la consulta. Y yo le voy a decir algo, abogada. Mire, el pueblo, según la Constitución de la República, se puede consultar y debe consultarse. Ah, pero eso fue una reforma después del 2009. Tanto el plebiscito como el referéndum es posterior al 2009. No estaban como instrumentos. Absolutamente no. Y la reforma la hizo el ilustre que nos mencionó Rubén, el abogado Baldo Ramos Soto. Él fue el que lo redactó, él fue el que lo introdujo. Interesante. Sí, no existía. Eso no existía en Honduras. Y sí, abogado, una consulta. Durante la semana, en este segundo parcial, el primer parcial para mí fue muy importante, créanme, aprendí muchísimo. Me alegra. Y pues esos 2 puntos me han dolido en el alma, me han tenido con insomnio. Ahí está Lilibet, que se está riendo, mire. No. Tenemos un punto de la actividad a la que Es nos... correcto. Sí, entonces hubo también una actividad durante la semana que usted hizo la invitación, yo asistí, muy interesante ¿De la cuál actividad. era? La ingeniera... sí, de las entregas de los trabajos. Miren que yo quería entrar, pero no pude por estar trabajando. Pero yo les envié el link donde está la presentación. Sí, vi que les envió, sí. Sí, muy interesante porque ella hace lo que nos da son herramientas en internet para tener imágenes de altísima calidad y de diversos temas, ¿verdad? En materia de derecho a nosotros nos sirve, nos da varios bastante. sitios donde bajar imágenes gratuitas y donde bajar plantillas de PowerPoint que sean interesantes, interactivas y que sean distintas a las que hemos visto. Por eso no hay puntos, abogada, por asistir. Ahí estuve toda la... Todavía no me han mandado la orden. Yo pregunté, pero todavía no me han mandado la orden. Tranquilo, Rubén, que saque 99. No se va a morir por el 99, Rubén. Ay, abogada, usted no conoce a ese muchachito. Abogada, yo estoy preocupada. Porque Rubén quiere sacar más de 100. Vamos a hablar, tranquilo. Gracias. ¿Qué te lleva, Rubén? Abogado, perdón. Yo también tengo 12. ¿Cuántas clases lleva? Pues no, solo llevo esta por razones Dígame, económicas. Moisés. Yo también solo tengo 12 de acumulativo. Vamos a revisar, no se preocupe, Moisés. Durante este periodo, abogada, el segundo periodo van a existir eventos a los que podamos asistir y podamos enriquecernos. No, todavía no. No sé, no tengo idea. Yo se los mando, nomás me los mandan. Sí. Otra pregunta que es vinculante. No, ahora, durante la charla, que fue muy, muy rica la charla que dio la ingeniera en Tegucigalpa sobre herramientas de trabajo, ya nos anunciaron la matrícula. Ya está abierta la matrícula, se abre